Sean bienvenidos a esta videoclase sobre los efectos e impactos del cambio climático. Un cambio siempre genera dificultades porque hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. El problema es más grave si el cambio ocurre rápido, como está sucediendo con los climas del planeta, generando fuertes impactos a las sociedades y al ambiente. Para abordar esta temática es necesario establecer las diferencias entre los efectos e impactos. Según la Real Academia Española, un efecto se define como el resultado de una acción que produce una serie de consecuencias en cadena. Impacto ambiental es definido como conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno natural como consecuencia de obras u otras actividades. En otras palabras, los efectos son la reacción inmediata que resultan de nuestras acciones o de alguien más, y los impactos son el resultado de la acción de estos efectos en un periodo de tiempo más prolongado. Las consecuencias del efecto invernadero se están notando con más frecuencia y con más fuerza, dejando ver de forma clara la necesidad que la sociedad plantee medidas urgentes para disminuir lo máximo posible los devastadores peligros en los que nos enfrentamos. El calentamiento global, que hoy día es potenciado, también ejerce efectos e impactos sobre nuestro planeta, afectando a los seres humanos, directa o indirectamente. Este aumento progresivo de las temperaturas trae consigo una serie de problemas que pueden poner en serio peligro la vida de la sociedad tal y como la conocemos. Entre los efectos principales del cambio climático podemos mencionar: aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura se refiere a que de manera prolongada los valores promedio de la temperatura van hacia el alza y ya no es parte de un ciclo natural, donde después de periodos de tiempo vuelve a las condiciones normales. La temperatura sube de manera constante, convirtiéndose en la nueva normalidad. La temperatura ha venido aumentando de manera desproporcionada en los últimos siglos. Al terminar la edad del hielo transcurrieron 1500 años para que la temperatura del planeta subiera 1 grado centígrado. Sin embargo, en la actualidad un incremento de esa magnitud se da con menos de 100 años, y esa rapidez dificulta la adaptación de seres vivos y civilizaciones a los nuevos climas que se generan. La década de los años 1990 fue la más calurosa y seca en África. El año 1998 se registra como el más caluroso de la historia y se muestra el cambio de los hábitos migratorios de aves e insectos voladores, y el régimen de lluvias se alteraron con los cambios térmicos. Entre los impactos del incremento de la temperatura se menciona que para el año 2000 las olas de calor registradas en India produjeron más de 1000 muertos, y en 2003 se produjo la muerte de 20.000 personas, casi todas mayores de 70 años, por olas de calor en Europa. 180 personas en un día en Francia. Todos son acontecimientos relacionados con el cambio climático y a los que dedicaremos especial atención al ocuparnos de los impactos sobre la salud. El incremento de las temperaturas se está produciendo de forma generalizada, aunque con mayor intensidad en las zonas septentrionales y sobre todo en la región ártica. Más importante que el valor del aumento de la temperatura lo es su ritmo de crecimiento en los últimos años. Entre los años 1995 y 2006, la temperatura aumentó más que desde 1850, y además el calentamiento lineal entre 1956 y 2005 fue de 0,13 grados centígrados por cada 10 años. El doble de lo experimentado entre 1906 y 2005, que fue de 0,06 grados centígrados por 10 años. A su vez, la Tierra se calienta más que el mar. Cambio en los patrones de precipitación. Uno de los indicadores más notables del cambio climático
es la alteración de los patrones de lluvia que se han modificado en todos los lugares. En algunas zonas llueve más y en otras menos. A veces sigue lloviendo lo mismo cada año, pero de manera alterada. La lluvia se adelanta, se atrasa, se alarga o se corta. La evolución de las precipitaciones ha experimentado importantes cambios de tendencia desde el año 1900, registrándose un incremento de las precipitaciones en ciertas regiones. Por ejemplo, la región oriental de América del Norte y Sur, norte de Europa, Asia Central y Septentrional, y una disminución de las mismas en el Sahel, sur de Asia, África y el Mediterráneo. Es evidente que las superficies afectadas por sequías o grave escasez de lluvias se ha incrementado desde el año 1970. La región tropical del planeta tampoco está exenta de padecer los estragos que causan los cambios de patrones de precipitación. A manera de ejemplo, en 2010, mientras en Rusia se produjo una ola de calor que dejó alrededor de 50.000 muertos, en Australia se visualizaba una gran inundación que fue calificada por las noticias internacionales como de carácter bíblico. 3 años después, en 2013, Rusia vivió las peores inundaciones de su historia más reciente. Estos son cambios en la variación de las precipitaciones más recurrentes. Afecta los ciclos naturales del planeta e incluso pueden extinguir los ecosistemas más frágiles. Los periodos de mayor intensidad de lluvias provocan inundaciones y las épocas de sequías incrementan la incidencia de incendios forestales. Las variaciones en las precipitaciones afectan severamente la producción de alimentos. Las inundaciones y sequías interrumpen o acaban temporalmente con la cadena productiva. En El Salvador, estas han causado pérdidas de cultivos como el maíz, frijol, sorgo y cítricos, pérdida de animales de pastoreo como gallinas, cabras, cerdos y ganado, amenazando la seguridad alimentaria. La pérdida en cantidades considerables de alimentos causa un alza en el precio en el mercado, conllevando a que las personas con bajos ingresos sufran de desnutrición. Los fenómenos naturales de los últimos años dejaron costos inmensos y agravaron la situación económica de los llamados países en desarrollo. Huracanes más intensos. Sin duda alguna, uno de los fenómenos meteorológicos más temidos por la humanidad, gracias a su poder destructivo, son los huracanes. La región centroamericana es un ejemplo donde constantemente se ve amenazada por estar en la ruta de muchos huracanes. El incremento de la temperatura o la energía interna de la atmósfera favorece la ocurrencia de comportamientos extremos del clima, como son los huracanes, tifones o tornados, que golpean mayormente países ubicados en zonas tropicales, que suelen ser los países con menores ingresos. El IPCC en su reporte científico 2013 manifestó que a escala global el número de huracanes no ha aumentado mucho, pero lo que sí ha aumentado en forma considerable es la velocidad máxima del viento y las tasas de precipitación. De entre todos los huracanes que han impactado a la humanidad y los ecosistemas se destacan. El primero es Nargis, que en mayo de 2008 azotó Myanmar, dejando más de 140.000 muertos. El segundo huracán es Matthew, que en octubre de 2016 dejó más de 800 muertos en Haití y daños económicos cuantiosos en Haití, Jamaica y Cuba. El tercero es Bola, que se considera el más mortífero en la historia humana, ya que en noviembre de 1970 dejó en Pakistán más de 500.000 de personas muertas y centenares de miles desaparecidos. Algunos ponen la figura total de muertos cerca del 1.000.000. La tragedia se repitió en 1991 cuando otro tornado azotó Bangladesh, cobrando la vida de 138.000 personas. Pocos años después, en el 2000, un tornado dejó 20.000 muertos en India. En América Central, el huracán Mitch dejó como saldo 12.000 muertos en octubre de 1998, aunque probablemente el total de muertos fue bastante mayor.
El impacto de los huracanes también trae consigo la proliferación de vectores como mosquitos debido a las inundaciones generadas, así como padecimientos por enfermedades diarreicas debido a la mezcla de agua potable con aguas negras. Aumento del nivel del mar. Uno de los principales efectos del aumento de gases de efecto invernadero y del consiguiente aumento de las temperaturas es la gran pérdida de superficie de los glaciares y el hielo polar. El hielo se derrite y se incorpora al océano, incrementando el nivel del mar. Según estudios del Fondo Mundial para la Naturaleza, se estima que desde los años 70 la masa de hielos perpetuos del Ártico se ha visto reducida en un 14%. Los sistemas naturales vinculados al hielo, a la nieve y al terreno congelado se han afectado, de forma que los glaciares se deshielan, aumentando el número y extensión de los lagos glaciares, y como consecuencia del deshielo del permafrost aumenta la inestabilidad del terreno, con posibilidad de producir movimientos de las tierras, como sucede en las montañas, donde aumentan los desprendimientos de rocas y el riesgo para las personas. Los cambios en la biomasa de los ecosistemas de hielo marino en región ártica y antártica influyen sobre el movimiento de ascenso de predadores en la cadena alimenticia. Un ejemplo clásico es la imagen popular del impacto que tiene el deshielo en el océano glaciar ártico. Es la desaparición del oso polar, ya que estos tienen mayor dificultad para permanecer en masas de hielo cada vez más pequeñas, atentando la supervivencia de esta especie. La gran masa de hielo polar ártico funciona como un refrigerador de todo el hemisferio norte. La desaparición de esta superficie supondría grandes cambios en el comportamiento de las corrientes de aire procedentes del Ártico, así como de las corrientes marinas procedentes del mismo, provocando así una serie de condiciones adversas para los seres vivos de esta zona. El primer impacto del deshielo es que reduce el albedo de la zona, ya que el hielo refleja el 80% de la luz solar, y al convertirse en agua el reflejo se reduce al 20%. Entonces ese 60% de diferencia es energía que queda atrapada en la zona y contribuye a calentarla y a incrementar el deshielo. Mientras exista la mezcla de hielo y agua, cualquier incremento de energía contribuye a aumentar el deshielo, pero la temperatura se mantiene a 0 grados. Cuando se termine el deshielo, cualquier energía adicional elevará la temperatura de la zona en forma sensible. Es por ello que un aumento mínimo de las condiciones climáticas a nivel mundial es preocupante. El derretimiento de los polos supondría la desaparición de muchos asentamientos costeros. El nivel del mar subirá lenta pero constantemente, y en el año 2080 aumentará unos 40 centímetros en promedio global. El rango previsto de subida global del nivel del mar durante el próximo siglo está ahora entre 9 y 88 centímetros. Como consecuencia, se calcula que unos 81 millones de personas sufrirán inundaciones por esta causa. Los pequeños estados insulares del Caribe, del Océano Índico y del Pacífico corren el riesgo de desaparecer. Al aumentar el nivel del mar, también lo hace la vulnerabilidad para todos los asentamientos en zonas costeras, que serán más propensos a sufrir inundaciones y todo lo que conlleva ser afectado por una, y aún más en las grandes urbes extendidas en franjas costeras o por debajo del nivel del mar. La República de Kiribati, un pequeño archipiélago del Océano Pacífico con alrededor de 100.000 habitantes, y en el que casi ningún punto de la isla supera los 2 metros de altura, está siendo testigo de este aumento del nivel del mar. Desde el propio país ya se están tomando las medidas necesarias para poder evacuar a la población en caso de que se vean obligados a abandonar las islas por una crecida en el nivel del mar. En El Salvador, la mayoría de comunidades que residen en las cercanías a la carretera del litoral son las más vulnerables a perder sus pertenencias y viviendas a causa de la inundación. Comunidades como Intipucá y Chirilagua, que en el año 2018 fueron severamente afectadas.
A continuación se describen de manera general los impactos que el cambio climático trae para el ser humano y demás seres vivos. Disminución en la disponibilidad de agua dulce. El aumento de temperatura junto con la alteración del régimen de lluvias, aumento de incendios forestales y la salinización de acuíferos costeros por intrusión salina, causada por el aumento de inundaciones y el nivel del mar, provocará que en muchas zonas escasee el agua disponible, tanto para beber como para regar cultivos. Se estima que en el año 2080 unos 300 millones de personas sufrirán escasez de agua, especialmente en zonas que ya padecen graves problemas de abastecimiento, como por ejemplo el norte de África, Oriente Medio y la India. También se prevé una disminución en el caudal de los ríos en Australia, la India, el sur de África, la mayor parte de Europa y Sudamérica, y Oriente Medio. Esto podría tener un impacto grave en la salud de las personas, debido a padecimientos por enfermedades renales o enfermedades por falta de saneamiento e higiene adecuada. Por ejemplo, una medida para evitar enfermedades diarreicas o el COVID-19 es el lavado adecuado de manos. Sin embargo, ante la falta de agua, las personas están más expuestas a adquirir este tipo de enfermedades. Extinción de especies. El cambio climático afectaría la salud y composición de los bosques del planeta. Algunas proyecciones indican que en un plazo de 100 años podría haber un desplazamiento entre 150 y 550 kilómetros en las zonas climáticas aptas para ciertos bosques. En las regiones montañosas, ciertas especies y comunidades vegetales, en especial de árboles, podrían desaparecer totalmente por el desplazamiento hacia latitudes superiores de especies que viven cerca de los bordes altos de las montañas. Todo esto, en definitiva, implica que la diversidad biológica estaría en peligro, ya que el posible ritmo del cambio climático al cual estarían sujetos los bosques será mayor que el ritmo al cual estos puedan adaptarse. Los cambios en los ecosistemas biológicos, marinos y de agua dulce están condicionados por el incremento de la temperatura del agua y los cambios de la cubierta de hielo, de la salinidad, de los niveles de oxígeno y de la circulación de las propias aguas. Hay que dejar claro que aunque el calentamiento de los océanos sea menor que el de la superficie terrestre, la biodiversidad marina es mucho más sensible a los cambios en la temperatura del agua. El ejemplo más claro de este problema lo podemos visualizar con el blanqueamiento de los corales. Aunque existen evidencias de la afección de los arrecifes de coral, no es muy exacta la delimitación de la responsabilidad del cambio climático y del calentamiento del agua y la sobreexplotación pesquera o la contaminación marina. Las algas y el zooplancton son elementos esenciales en la cadena trófica y, por eso, su destrucción por el aumento de la temperatura o por la contaminación supone un grave deterioro al medio natural. Por efecto del calentamiento del agua, el zooplancton y muchas algas se desplazan a zonas con aguas menos calientes. Inseguridad alimentaria y proliferación de hambrunas. Las cosechas se verán alteradas principalmente por dos factores. El calor, que induce mayor evapotranspiración de las plantas, que requieren por ello más agua. Las previsiones son aumento de rendimiento en latitudes medias y altas y de menor producción en zonas subtropicales, como en la India y especialmente en África, que se enfrentará a nuevas hambrunas. Agravando los daños causados por el cambio climático, también se encuentra la movilización de plagas de una zona geográfica a otra, como producto de los cambios de temperatura. El aumento de la temperatura ha originado también cambios en los sistemas agrícolas y forestales y otras actividades humanas del hemisferio norte, dando lugar a la plantación temprana de cultivos de primavera y el incremento de los daños causados por plagas e incendios. La reducción de las superficies de hielo y nieve en la zona ártica obliga a modificar actividades humanas de importante repercusión económica,
como son la caza, cuyos periodos hábiles se acortan. Propagación de enfermedades. Según el informe El cambio climático y sus efectos en la salud humana presentado por la OMS en la 9ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático 62, Impactos globales y regionales del cambio climático de la ONU, el cambio climático sería responsable de unas 300.000 muertes anuales desde 2004, la mayoría de ellas ocurridas en los países pobres. El calentamiento global se encuentra en el origen del 2% de los casos de malaria, conocida también como paludismo, en el mundo, y de un porcentaje similar de los fallecimientos producidos por diarreas, en especial en los niños, a causa de la deshidratación, así como es causa de la salmonelosis y otras infecciones intestinales. Esto es todo por esta clase. Nos vemos en la próxima.